Saludos a todos. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la construcción de una edificación. Esto hace parte del tema anterior que estábamos empezando a tratar, que se denomina diseño y construcción de una edificación. Acá vamos a tener en cuenta primero los pasos que hay que tener presentes para construir una estructura y posteriormente hablaremos de cómo la NSR 10 aborda todos los temas referentes a la construcción de edificaciones independientemente del material, ya sea concreto, acero u otros materiales. Para la realización de la construcción se debe realizar de manera previa ciertos pasos, los cuales nos van a favorecer en el proceso de realizar la construcción, los cuales son la localización de la edificación, establecimiento de permisos y pólizas de cumplimiento, tener listos los diseños tanto estructurales como arquitectónicos, de instalaciones eléctricas, etc., los presupuestos de obra y las programaciones de cada obra. Entonces, para hablar de la construcción de edificaciones, se deben tener en cuenta algunos aspectos en el orden en el que se van a presentar a continuación con el fin de que se desarrolle de manera adecuada la construcción de las edificaciones. Y estos pasos serán descritos con mayor detalle más adelante. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta son los cierres perimetrales que se deben tener, algunas instalaciones provisionales que son necesarias para el desarrollo de la obra, en este caso la obra de construcción. Después se sigue con la construcción de la cimentación. Después se continúa con la construcción de la estructura que estamos proyectando y de las instalaciones que lleva en su interior la estructura, y posteriormente se procede a la construcción de la cubierta. Ahora, después de haber construido la cubierta y toda nuestra estructura, se proceden a hacer algunos procedimientos de impermeabilización que en algunos casos son necesarios en la estructura. Después se realizan los acabados en la edificación y posteriormente, cuando ya se ha construido nuestra edificación, la cual está proyectada, se procede a hacer una limpieza del lugar de construcción. Como esta edificación va a tener seguramente alguna suplencia de servicios públicos, entonces se hace la gestión de conexión de todos los servicios y por último se procede a la entrega de la edificación. Entonces, lo primero que debemos hacer en el momento de realizar nuestra construcción es el cierre perimetral del lugar en donde vamos a realizar la obra. Esto es un sistema que ayuda a separar el entorno de la construcción de los entornos que no constituyen la construcción. Esto ayuda a facilitar la circulación, el desarrollo de la obra y la seguridad de las personas que están tanto al interior de la obra como las que son ajenas a la obra y por lo tanto que están al exterior de la misma. Esto se debe hacer en obras que estén tanto en zona rural como en zona urbana. Acá podemos ver el ejemplo de un cierre perimetral de una obra en la que se está haciendo alguna modificación en la vía. Como pueden ver, el cierre perimetral en esta obra, que lo podemos ver de color azul y verde, nos sirve para separar la zona de la construcción, que en este caso va a ser la vía, de las zonas que son ajenas a ella, que en este caso son las viviendas y los andenes por donde van a circular las personas. Lo siguiente que se debe hacer es la construcción y adecuación de las instalaciones provisionales. Estas instalaciones provisionales generalmente ayudan a que la obra pueda tener un buen desarrollo y no se presenten inconvenientes en el almacén de los materiales y control de herramientas. Entonces, la construcción de instalaciones provisionales consiste en la construcción de zonas de alimentación o de zonas en donde los trabajadores van a tener descanso de la jornada. También involucra la adecuación del lugar del almacenamiento de los materiales,
los lugares provisionales en donde se van a tener las diferentes reuniones y las oficinas en donde van a estar laborando el personal administrativo y también otras construcciones necesarias como los caminos de acceso y los puntos de aprovisionamiento de agua, energía y telecomunicaciones. Ahora, el siguiente paso que debemos tener en cuenta cuando estamos realizando una construcción consiste en la preparación del terreno en donde va a ir ubicada nuestra edificación. Esta preparación del terreno consiste en todos los procesos de excavación, mejoramiento del terreno, ya sea empleando unos rellenos o un retiro de material. También consiste en los drenajes y evacuación del agua sobrante que pueda afectar la cimentación de la obra. También se pueden hacer algunas compactaciones de terreno, entre otros procedimientos, los cuales nos van a ayudar a construir la cimentación que futuramente va a ayudar a transmitir las cargas a este terreno que estamos adecuando. Después de que hemos hecho el paso anterior, es decir, de que hemos ya preparado nuestro terreno en el cual vamos a construir nuestra cimentación, lo que se procede en el siguiente paso es la construcción de la cimentación que va a soportar la estructura. Esto consiste en la construcción de todo el sistema de vigas de cimentación, las zapatas, losas de cimentación o cimentaciones profundas, es decir, de todos los elementos que vayamos a destinar para construir la cimentación de la edificación de acuerdo a lo que se tenga en diseños estructurales. Ahora, después de que ya realizamos la construcción de la cimentación, se procede a la construcción de la edificación que está en planos estructurales. Ahora, esto no solo involucra la construcción de la parte estructural, también involucra la construcción de las instalaciones auxiliares, ya sean las instalaciones especiales de acueducto y alcantarillado, las de telecomunicaciones y las instalaciones eléctricas. Hay que tener en cuenta que la parte estructural no se construye de manera separada de la parte eléctrica y la parte de agua, ya sea acueducto o alcantarillado. Es decir, todos estos frentes de trabajo deben trabajar al mismo tiempo para poder garantizar el avance de la obra de acuerdo a los plazos establecidos en la programación de la obra. Ahora, cuando ya hemos construido nuestra edificación con las instalaciones internas incluidas, lo siguiente que debemos hacer en la construcción de la edificación es la instalación o adecuación de la cubierta que se tenga diseñada con anterioridad. Ahora, lo siguiente que debemos tener en cuenta después de haber instalado y adecuado nuestra cubierta es la construcción, instalación y adecuación de los aislamientos e impermeabilizaciones que sean necesarios en todas las superficies de la estructura. Esto es muy importante, sobre todo cuando se está trabajando con superficies que van a estar en contacto con el agua y que posiblemente pueden tener afectaciones importantes como estancamientos de agua o de otros elementos que puedan afectar los elementos estructurales y no estructurales de la edificación que en ese momento estamos construyendo. Después de haber construido nuestra edificación y haber hecho todos los sistemas de cubierta, aislamientos e impermeabilizaciones necesarios para la estructura, procedemos a construir y a realizar los acabados de la edificación. Generalmente esta labor está a cargo y está dirigida por un arquitecto, el cual tiene mayor conocimiento de los acabados que se deben emplear de acuerdo a las propuestas en el diseño arquitectónico para la construcción de la edificación que estamos realizando. Ahora, después de haber
construido nuestra edificación y haber realizado los acabados de la misma, se procederá a la limpieza del lugar de la construcción y al desecho de los materiales sobrantes e inservibles de la obra. Debemos tener en cuenta que cuando se va a construir una obra, se debe tener un plan de eliminación de desechos, con el fin de no afectar el medio ambiente y poderlos desechar de una manera adecuada. El aseo en las obras es muy importante para evitar desperdicios de material y posiblemente accidentes que vayan a tener los trabajadores y que sean generados por la existencia de escombros en la obra. Ahora, posterior a todos estos pasos que se han realizado y que se han descrito para la construcción de una edificación, se procede a hacer la gestión para la conexión de todos los servicios públicos que vayan a estar en la edificación. Generalmente la conexión de los servicios públicos se solicita ante un ente público, pero en algunos casos hay que proceder a hacer estas gestiones de conexión ante entes privados. Hay que tener en cuenta que la solicitud de la conexión de los servicios públicos toma un tiempo prudencial y esto hay que tenerlo en cuenta en el momento en el que vayamos a plantear y a planear en el cronograma de la obra, en la programación de obra, nuestra construcción con el fin de que no se vea afectada la entrega de la construcción. Y por último, tenemos en cuenta la entrega de la edificación. La fecha de esta entrega es muy importante, pues esta es la que define cómo se va a realizar la obra y cuáles son los tiempos con los que cuenta la construcción para poder ser desarrollada. Lo aconsejable es que se cumplan los plazos de entrega de las edificaciones con el fin de evitar sobrecostos, pagos de pólizas e inconvenientes que se puedan tener con el retraso de la entrega de la edificación. Generalmente esto ocurre y corre por cuenta de los dueños de la obra y se dispone para poder gestionar asuntos como el arrendamiento de la edificación, la cesión a terceros, etc. Por esto es tan importante que la fecha de entrega de la edificación se cumpla a cabalidad. Ahora vamos a tener en cuenta todo lo que nos dice la NSR 10 con respecto a la construcción de las edificaciones. Hay que tener en cuenta que la NSR 10 es más un manual de diseño de edificaciones que un manual de construcción. Sin embargo, aquí nos dan algunos ejemplos y elementos que debemos tener en cuenta en el momento de proceder con nuestra construcción en Colombia. Para la construcción de edificaciones también existen otras normas, las cuales serán tocadas más adelante dependiendo de la edificación que se vaya a construir. Entonces, la parte de la construcción de las edificaciones está regulada en dos partes de la NSR 10. La primera parte está en la sección A138, en la cual nos indican cómo se debe proceder al momento de realizar una construcción de manera general, independiente del sistema constructivo que se tenga. Entonces, para el caso de las edificaciones en Colombia, la construcción debe tener una supervisión técnica y debe ser diseñada y construida de acuerdo a la Ley 400 de 1997. En la construcción se debe cumplir con lo que se está diseñando para la estructura y se deben seguir las especificaciones que hayan provisto los ingenieros y los arquitectos diseñadores. Entonces, la edificación de construcciones debe ser realizada ya sea por un arquitecto o un ingeniero civil en el caso de construcciones de concreto y por un arquitecto, un ingeniero civil o un ingeniero mecánico en el caso de las construcciones que tengan estructuras metálicas o prefabricadas de acuerdo a la Ley 400 de 1997 o una profesión que existe también que se llama un constructor de arquitectura o en ingeniería, de acuerdo a la Ley 1229 del 2008.
Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que nuestras construcciones, dependiendo de la magnitud, deben ser supervisadas por alguien que esté facultado por la ley para hacer este tipo de supervisiones. Esto es muy importante debido a que muchas construcciones están teniendo problemas en este tipo de obras y no están cumpliendo con la supervisión técnica de la obra, y esto genera que posiblemente no se estén cumpliendo los lineamientos de los diseñadores y no se lleve una supervisión de las obras que se están construyendo. Esto acarrea problemas e incluso puede llevar a que la obra no cumpla con los requerimientos que se necesitan para poder usar la edificación con el destino que se tenía previsto. Por esto es importante tener en cuenta este título, el título I, con el fin de llevar a cabo nuestras obras de una manera adecuada y que le garanticemos a las personas que las obras posiblemente van a servir para lo que fueron diseñadas, tanto arquitectónicamente como estructuralmente. La siguiente norma que vamos a tener en cuenta es la Ley 400 de 1997 y es la que nos faculta a los ingenieros y arquitectos para poder dirigir una obra. Para ingenieros y arquitectos directores de obras se debe tener una experiencia mínima de 3 años contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional, bajo la dirección de un profesional facultado para tal fin en una o varias actividades tales como construcción, diseño estructural, diseño de elementos no estructurales, trabajos geotécnicos, interventoría o supervisión técnica, o acreditar estudios de posgrado en el que conste que ha trabajado y ha estudiado en áreas de construcción, estructuras, geotecnia o ingeniería sísmica.